Y si te dijera que existe una temporada secreta y completamente prohibida de Demon Slayer de la que nadie tiene permitido hablar, ¿lo creerías? Pues el día de hoy, Brody, conocerás la historia de Kotaro Katsura, un niño japonés que se encontró con un lost media de Kimetsu que le cambiaría la vida. Kotaro no entendía por qué todo aquello tuvo que haberle ocurrido precisamente a él. Desde que comenzó, las cosas no habían hecho más que ir de mal en peor. Jamás imaginó que la situación pudiera volverse tan horrible. Pasaba sus días encerrado en su habitación, consumido por el miedo y con la constante sensación de que algo podía sucederle en cualquier momento. No sabía exactamente qué era, pero estaba convencido de que algo muy malo se acercaba, algo que, tarde o temprano, vendría por él. Esto fue lo que la policía encontró en uno de los cuadernos que Kotaro tenía en su habitación. Pero, ¿qué pasó? ¿Y eso qué tiene que ver con Kimetsu no Yaiba? Pues eso descubriremos a continuación. Todo comenzó un lunes por la tarde. Era el 2024 y en aquel entonces Kotaro era apenas un joven japonés de 14 años. Esa tarde se encontraba tranquilamente jugando videojuegos en su consola Xbox, sin imaginar que aquel sería uno de los últimos momentos de tranquilidad que tendría durante mucho tiempo. Por aquellos días estaba quedando en casa de sus abuelos, ya que sus padres se encontraban fuera del país. Había pasado prácticamente toda la semana con ellos, y para él, aquellos días habían sido de los mejores que podía recordar. Casi nunca tenía la oportunidad de convivir tanto tiempo con sus abuelos, así que trataba de disfrutar cada momento junto a ellos. Sin embargo, una tarde ocurrió algo inesperado. Sus abuelos recibieron una llamada relacionada con un problema respecto a un plantío de arroz que ellos poseían y tuvieron que salir para ver qué había sucedido. Aunque aquello había surgido de manera repentina, al joven no pareció molestarle demasiado. De hecho, en cierto modo se alegró. Por primera vez en varios días tendría toda la casa para él solo. Antes de marcharse, sus abuelos le dejaron 1000 yenes a Kotaro para que pudiera comprar botanas, refrescos o cualquier cosa que quisiera comer durante esa tarde-noche. Al principio decidió quedarse jugando videojuegos, pero después de aproximadamente una hora comenzó a tener hambre y se le ocurrió salir a buscar algo de comer. Para entonces, el sol ya comenzaba a ocultarse. El cielo adquiría los últimos tonos del atardecer mientras las calles se volvían cada vez más oscuras. Kotaro caminó durante bastante tiempo. Pasó por varias calles y carreteras buscando algún restaurante, un konbini o por lo menos algún pequeño puesto de comida, pero no encontró absolutamente nada. Continuó buscando hasta que, decepcionado, decidió regresar a casa. Para su sorpresa, había pasado mucho más tiempo afuera del que imaginaba. La noche había caído por completo. Fue entonces cuando estaba a punto de llegar a la casa de sus abuelos que notó algo extraño. Había alguien parado frente a él. En medio del camino se distinguía la silueta de un hombre. Kotaro pensó que era un vecino cualquiera de aquel vecindario, pero de pronto las luces de los postes comenzaron a fallar. Se encendían y apagaban de manera irregular, haciendo que por momentos aquel desconocido desapareciera completamente entre las sombras. Kotaro comenzó a sentir cómo el sudor recorría su cuerpo. Con cada paso podía distinguir un poco mejor al extraño sujeto. Al mismo tiempo, el miedo que sentía aumentaba porque la situación era demasiado extraña, hasta que finalmente el hombre habló. Yo sé quién eres. Vienes de la casa de los Kintoki. Debes ser alguno de sus nietos. En realidad, vivo en este callejón oscuro. Pero cuando te vi, se me ocurrió ofrecerte algo. Entonces aquel hombre sacó un disco de uno de sus bolsillos. Ese disco tenía escrito con plumón el nombre de Kimetsu no Yaiba. La intención de ese sujeto desconocido era venderle aquel disco al joven Kotaro, y por el miedo que Kotaro sentía, decidió aceptar la oferta, darle algo de dinero al extraño y marcharse de aquella calle lo más rápido posible. Al voltear atrás para asegurarse de que el desconocido no lo estuviera siguiendo, Kotaro se dio cuenta que ya no estaba, lo cual no tiene sentido porque fue demasiado rápido. Es como si hubiera desaparecido de un momento a otro. Y ahora, lo único que quedaba de aquel extraño encuentro era el disco de Kimetsu no Yaiba que Kotaro sostenía entre sus manos. Una vez dentro de la casa de sus abuelos y sintiéndose nuevamente a salvo, decidió revisar con mayor atención lo que aquel misterioso hombre le había vendido. Kotaro se quedó observándola durante unos segundos, completamente confundido. Hasta donde él sabía, no existía ninguna quinta temporada de Demon Slayer. La continuación de la historia sería la trilogía del Castillo Infinito, la cual se estrenaría en formato de películas. Entonces, ¿qué era aquella supuesta temporada 5? La curiosidad comenzó a apoderarse de Kotaro, aunque en ese momento decidió no darle demasiada importancia. Después de acomodar todo, preparó la pantalla, introdujo el DVD a su Xbox, luego tomó algunas cosas para comer y se instaló cómodamente en el sofá. Al parecer Kotaro conocía la historia de Demon Slayer. No era un mega fan, pero le gustaba su historia. Entonces, como su curiosidad era enorme, decidió saltarse las primeras 4 temporadas e iniciar a ver la supuesta temporada 5 que el disco contenía. Fue entonces cuando descubrió otra cosa extraña. La supuesta nueva temporada 5 solo contenía un
un episodio, un único capítulo con una duración aproximada de 1 hora. Entonces, sin más rodeos, le dio play. La pantalla quedó oscura durante unos instantes. No apareció ninguna introducción, ningún opening. El episodio simplemente comenzó, y sobre la pantalla apareció únicamente una tarjeta con el título del capítulo, La respiración prohibida. En ese momento Kotaro todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir por qué aquella temporada jamás debió existir. El episodio comenzó mostrando la mansión mariposa, lo cual confundió un poco a Kotaro, ya que él sabía que el final de la 4ª temporada terminaba con los cazadores cayendo al castillo infinito. Por lo tanto, no tenía demasiado sentido que la historia continuara tranquilamente desde la mansión mariposa. Aún así, decidió ignorar aquella inconsistencia. Entonces vemos a Tanjiro entrenando junto a Inosuke y Zenitsu. En determinado momento, Zenitsu detuvo el entrenamiento y le hizo una extraña pregunta a Tanjiro. Oye Tanjiro, ¿alguna vez te has preguntado si existe alguna respiración capaz de eliminar por completo a Muzan? Tanjiro lo miró y respondió. Me lo pregunto todos los días. Quiero que el mundo finalmente pueda estar en paz. Nunca nos rendiremos. Tenemos que vencer a Muzan. Y antes de que pudiera continuar, Zenitsu simplemente le sonrió, mientras Inosuke se acercaba para darle unas palmadas en la espalda. Segundos después, apareció sobre la pantalla un texto escrito con letras rojas. Varias semanas después, la siguiente escena mostraba la residencia de Ubuyashiki, en la cual su esposa Amane parecía estar buscando algo entre unos cajones cuando encontró un extraño libro. Era un objeto bastante sospechoso, muy sus. Confundida por el hallazgo, decidió llevárselo inmediatamente al patrón para preguntar sobre qué onda con ese libro extraño, de forma que el patrón tuvo que contarle la verdad. Aquel libro se lo entregó Tokito hace algunos días, ya que lo había encontrado en la montaña de Rui. Y como el patrón es ciego, pues no sabe de qué trata ese libro, así que le pide a su esposa que le eche un vistazo para saber de qué se trata. Amane abrió el libro, y lo que encontró en sus páginas la dejó profundamente paralizada y no se podía mover. Había símbolos asociados con rituales oscuros, ilustraciones perturbadoras y numerosas referencias a prácticas sobrenaturales relacionadas a sus enemigos, relacionadas a los demonios del mundo de Kimetsu. El libro era bastante extenso, pero lo verdaderamente extraño se encontraba casi al final. Allí aparecían las instrucciones para realizar un ritual relacionado con una técnica de respiración que jamás había sido mencionada anteriormente. Su nombre era la respiración demoníaca. La esposa del patrón cerró el libro. Por alguna razón, decidió ocultarle la verdad a su esposo. Tuvo que mentirle a Ubuyashiki diciéndole que en ese libro no había nada importante. Solamente era un fanfic bodrio de Boku no Hero. Solo son garabatos sin sentido. Entonces el patrón le dijo a su esposa que se deshaga del libro, ya que no tiene sentido acumular basura, aunque haya sido Tokito quien le entregó el libro. Entonces, no tuvieron mejor idea que arrojar el libro hacia el bosque en las afueras de su mansión. No sé, en vez de quemarlo, enterrarlo o romperlo página por página, tomaron la decisión simplemente de arrojarlo en su patio trasero, pero pronto descubrirían que eso fue una terrible decisión. Cambiando de escena, vemos a Tokito entrenando con Tanjiro. Todo parecía normal hasta que Shinobu apareció con una expresión inusualmente seria, ya que ella se acercó a los chicos para avisarle al Pilar de la Niebla que la esposa del patrón lo está buscando. Entonces Muichiro se despidió de Tanjiro y acompañó a Shinobu, y cuando ya tenía enfrente a la patrona Amane, ella le preguntó acerca de que ¿por qué le entregaste ese libro al patrón? Y Tokito respondía que él quería saber qué contenía el libro, ya que cuando lo encontró solamente pudo ver imágenes extrañas y símbolos que no entendía, pero se le olvidó el pequeño detalle de que Ubuyashiki es ciego. Entonces simplemente guardaron el libro en un cajón, así que Amane le pregunta ¿cómo fue que lo encontró exactamente en la montaña de Rui? Entonces Muichiro comenzó a explicar que durante una misión de rutina para vigilar que en la montaña no hubiera nuevos enemigos, se encontraron a un sujeto extraño con una vestimenta negra, por lo que los dos cazadores decidieron espiarlo, cuando de la nada el tipo tiró el libro y desapareció entre los árboles. La curiosidad les ganó y se acercaron a ver qué era ese libro que dejaron abandonado, pero al no entender lo que estaba escrito, decidieron entregárselo al patrón. La historia del Pilar de la Niebla dejó en Amane una mirada extraña, como si estuviera preocupada por algo. Entonces cambiamos de escena y personajes. En otra escena diferente vemos a Inosuke caminando por el bosque, y mientras avanzaba entre los árboles, encontró algo tirado en el suelo. Era el libro negro, el mismo libro que Amane había arrojado. Inosuke lo recogió inmediatamente y, emocionado por su descubrimiento, decidió llevárselo a los demás. Por eso dije que fue una pésima decisión simplemente tirar el libro, en vez de quemarlo o dejarlo resguardado. La siguiente escena transcurría en la residencia de Tomioka. Inosuke entró prácticamente derribando la puerta de la emoción. Miren lo que encontré en el bosque. Tal vez este libro tenga algún secreto para derrotar a Muzan. Giyu observó aquel objeto con desconfianza porque era muy extraño, pero Tanjiro, al ver muy emocionado a Inosuke, decidió seguirle el juego y darle una oportunidad para que revisen el libro. Para este punto de la historia, el joven Kotaro ya se había enganchado con
esta nueva temporada. Estaba muy atento a lo que sucedía. Regresando al DVD, vemos cómo Zenitsu también decidió seguir el juego a Inosuke para evitar que se enfade porque no lo toman en serio, por lo que los 5 cazadores se animaron a ver el contenido de aquel libro extraño, pero afuera de la casa de Tomioka, ya que él es un poco supersticioso y no quería que a causa de eso aparecieran fantasmas en su casa. Una vez suficientemente lejos, abrieron el libro y todos quedaron desconcertados al observar aquellas páginas repletas de imágenes y símbolos perturbadores. Continuaron leyendo hasta que Tanjiro encontró algo. Miren esto, hay un ritual para utilizar una respiración de la que jamás había escuchado hablar. Inosuke no dudó y dijo que Tanjiro debería ser el sujeto de prueba para dicha respiración, y de nuevo, para seguirle el juego al jabalí, Tanjiro aceptó. Los demás comenzaron a seguir las instrucciones del libro. Para realizar el ritual necesitaban una katana, un cabello perteneciente a un demonio, una pequeña cantidad de líquido rojo fresca, dibujar el símbolo indicado alrededor de la persona que realizaría el ritual y finalmente alguien debía recitar las palabras escritas en el libro. Por suerte Nezuko aún era un demonio, así que utilizaron uno de sus cabellos. Tanjiro colocó su katana y Zenitsu, aunque visiblemente asustado, hizo un pequeño corte en su muñeca para obtener el líquido rojo necesario. Inosuke dibujó el símbolo alrededor de Tanjiro y finalmente Tomioka comenzó a recitar las palabras del ritual. Entonces, cuando pronunció la última frase, el símbolo se iluminó de rojo. Un estruendo sacudió el lugar y repentinamente un rayo cayó directamente sobre Tanjiro, provocando que el joven Kamado perdiera el conocimiento. Los otros 4 corrieron inmediatamente hacia él, pero la escena en la televisión se tornó en color negro por un momento y Kotaro estaba muy intrigado. Ahora todo estaba completamente oscuro. Parecía tratarse de una visión dentro de la mente de Tanjiro y cuando este abrió los ojos se encontraba en un lugar vacío y sin ninguna fuente aparente de luz. Poco a poco comenzaron a aparecer figuras frente a él. Eran sus amigos Kamaboko, los Hashira e incluso algunos de los demonios contra los que había luchado, como Yutaro y Daki. Tanjiro los observó confundido y comenzó a escuchar voces. Obanai le decía que él es un bueno para nada que solo le trae problemas a la cofradía. Sanemi le decía que es estúpido por tenerle compasión a los demonios y eso lo hace indigno de ser un cazador. Y así sucesivamente todos los Hashira, demonios y sus 2 mejores amigos le decían de palabras feas a Tanjiro en lo que parecía ser una pesadilla, pero entonces alguien apareció. Era Rengoku, de forma que Tanjiro estuvo a punto de llorar al verlo y corrió hacia él intentando abrazarlo, pero Rengoku se apartó y con un movimiento rápido tomó a Tanjiro del cuello y comenzó a golpearlo una y otra vez. Tanjiro intentaba protegerse mientras los demás se burlaban de él. Cada vez que trataba de levantarse, Rengoku volvía a derribarlo. La paliza continuó durante lo que parecieron interminables minutos. Finalmente Tanjiro quedó tendido en el suelo, gravemente herido. Kotaro observaba aquella escena desde su sofá y no podía comprender lo que estaba viendo. Kotaro sabía que el anime de Demon Slayer era algo explícito, pero no tanto como aquella escena, y más si se trataba de golpes hacia su protagonista. Kotaro sabía que Rengoku jamás trataría así a Tanjiro, precisamente por eso resultaba tan perturbador. Regresando al capítulo secreto, de pronto todos los personajes alrededor de Tanjiro desaparecieron, dejándolo completamente solo. Entonces algo apareció al fondo de la oscuridad, una silueta extraña que aparentemente parecía ser un demonio, pero que no compartía ningún aspecto similar a las lunas y demás enemigos que vimos en la historia de Kimetsu. Su diseño era completamente diferente, parecía una representación mucho más realista y perturbadora de una criatura demoníaca. Tanjiro todavía estaba consciente y le preguntó: ¿Quién eres tú? ¿Eres una luna superior? La criatura respondió: Soy el demonio que habita dentro del libro que trajo tu amigo con cabeza de jabalí. Ahora mismo estamos dentro de tu conciencia. Lo que acabas de experimentar fue una visión. Esa visión representa lo que podría ocurrirte. Busco personas que hayan sufrido algo traumático, personas consumidas por el resentimiento y la necesidad de vengarse. Sé perfectamente lo que estás sintiendo. Crees que tus amigos te traicionaron, te humillaron y te hicieron sufrir. Por eso quiero ofrecerte mi respiración, la respiración demoníaca. Obtendrás una fuerza mucho mayor, una velocidad extraordinaria y una resistencia mayor, incluso a la de una luna superior. Pero quiero algo a cambio. Tu alma. ¿Aceptas el trato, Tanjiro Kamado? Consumido por la ira y confusión provocada por aquellas visiones, Tanjiro respondió: ¿Qué estás esperando? Mi alma es tuya. Quiero que acabes con todos ellos. Entonces aquella entidad entró al cuerpo de Tanjiro y vemos como nuestro prota está sufriendo un gran dolor, convulsionando por esta nueva fusión y posesión demoníaca, hasta que la pantalla se tornó de color negro otra vez.
Cuando apareció nuevamente una imagen, Tanjiro estaba en la residencia de Tomioka. Abrió los ojos y todos parecieron alegrarse porque Tanjiro estuvo inconsciente durante casi 40 minutos. Tanjiro permaneció inmóvil. Algo había cambiado en su expresión, hasta que finalmente murmuró: sus cabezas serán mías. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Tanjiro se abalanzó sobre Tomioka y lo atacó brutalmente, eliminándolo de un solo ataque. Inosuke quedó horrorizado, así que tomó sus dos katanas y estaba preparado para defenderse de quien hace unos minutos era su mejor amigo, pero ahora es una criatura distinta. Tanjiro también agarró su katana y ambos empezaron a pelear mientras Zenitsu y Nezuko intentaban auxiliar a Tomioka, pero era demasiado tarde. Tomioka ya no está con nosotros. Zenitsu y Nezuko comprendieron entonces que tendrían que ayudar a Inosuke y los tres enfrentaron a Tanjiro, hasta que un aura oscura comenzó a envolver la katana del joven Kamado y entonces se movió a una velocidad imposible gracias al poder de su nueva respiración, la respiración demoníaca. Zenitsu fue el primero en caer. Nezuko intentó ayudarlo, mientras Inosuke continuaba enfrentándose desesperadamente contra Tanjiro, pero parecía volverse más fuerte con cada segundo. Finalmente consiguió superar a Inosuke y acabar con él, y cuando terminó solo quedaba Nezuko. Tanjiro la observó. Su expresión ya no tenía absolutamente nada que ver con la del hermano que ella conocía. Ahora voy a divertirme contigo, hermanita. Lo que siguió fue una de las escenas más perturbadoras del episodio. Tanjiro atacó despiadadamente a su hermana Nezuko, cometiendo actos que no puedo describir por lo aterrador que eran. Se veían escenas muy fuertes que incluso para un anime eran demasiado explícitas y asquerosas. Tanjiro continuó torturando a Nezuko hasta acabar también con su vida. Cuando todo terminó, salió de la residencia cubierto de líquido rojo. Su siguiente destino era la residencia del patrón. Para el joven Kotaro que observaba aquello, la situación había dejado de tener cualquier sentido. Demon Slayer podía ser una serie algo violenta, pero aquello estaba llevando la brutalidad hasta un extremo completamente diferente. El episodio parecía creado únicamente para mostrar hasta dónde podía llegar aquella versión corrompida de Tanjiro. Kotaro estaba asustado y paralizado, por lo que no podía moverse gracias al shock de ver aquellas escenas, de forma que no le quedó otra opción más que seguir viendo la televisión. La siguiente escena mostró una reunión entre el patrón Ubuyashiki, Amane, sus hijas y los Hashira. Tanjiro entró y Mitsuri fue la primera en verlo, pero se sacó de onda rápidamente porque Tanjiro estaba cubierto con mucho líquido rojo, y de un momento a otro, el joven Kamado simplemente se abalanzó sobre ella. Los demás Hashira intentaron detenerlo, pero descubrieron que su fuerza había aumentado de una manera absurda, y Guro, enfurecido por lo que Tanjiro había hecho, se lanzó contra él, pero su esfuerzo fue en vano, ya que de un solo ataque, Obanai fue partido a la mitad, por lo que la pareja de Mitsuri y Obanai fueron los primeros en irse de este mundo sin poder confesarse su amor, teniendo un triste final. Entonces comenzó la masacre. Uno tras otro los Hashira fueron cayendo ante el Tanjiro corrupto. La escena mostraba sus eliminaciones con un nivel de crudeza que el joven Kotaro jamás habría esperado encontrar en un episodio de la serie. Kotaro tenía ganas de vomitar al presenciar cómo fueron aniquilados los Hashira, y lo que más le dolió fue ver cómo Tokito también fue partido a la mitad, al igual que con Obanai. Cuando todos los Hashira fueron eliminados, Tanjiro dirigió la mirada hacia Ubuyashiki, Amane y sus hijas, y arrojó su katana directamente contra el patrón, pero Amane intentó protegerlo, sacrificándose ella. Las hijas del patrón se quedaron completamente aterradas. El patrón era ciego, así que no entendía muy bien qué estaba pasando, pero cuando Tanjiro recuperó su katana que estaba insertada en la cabeza de Amane, rápidamente terminó con toda la familia Ubuyashiki. Nadie quedó con vida en aquella residencia. La escena cambió a la mansión mariposa donde Tanjiro derribó la puerta al entrar, y Kanao apareció inmediatamente, intrigada por el raro comportamiento de su novio. Tanjiro, ¿en qué puedo ayudarte? Él simplemente le sonrió, y antes de que Kanao pudiera comprender qué ocurría, Tanjiro consiguió dejarla inconsciente. Todo ese ruido llamó la atención de Aoi, de Murata y de las tres niñas que vivían en la mansión. Aoi se mostró preocupada al verlo, pero en un instante, la pantalla otra vez se volvió de color negro, pero el audio del capítulo seguía escuchándose. Kotaro lograba percibir los gritos desgarradores de Aoi y los demás personajes siendo devorados por el Tanjiro demoníaco, y después de unos minutos, silencio. Cuando la imagen regresó, Tanjiro estaba frente a la cámara, completamente quieto, mirando directamente al espectador, mirando a Kotaro. Los ojos de Tanjiro parecían haberse convertido en dos cuencas completamente oscuras. Lágrimas de líquido rojo comenzaron a recorrer su rostro, y habló. ¿Te está gustando el espectáculo, Kotaro? El joven quedó completamente inmóvil frente al televisor. Por primera vez sintió que aquello ya no parecía simplemente un episodio extraño. Tanjiro había mirado directamente hacia la cámara y le había hablado directamente a él. Había roto la cuarta pared.
Kotaro no respondió, ni siquiera se movió, simplemente continuó observando. Tanjiro abandonó entonces la mansión mariposa, pero Kanao había despertado. Tanjiro, ¿qué demonios te está pasando? Tanjiro se giró lentamente hacia ella, su expresión era aterradora, y la atacó. Kanao reaccionó inmediatamente, logrando esquivarlo, y comenzó uno de los enfrentamientos más largos del episodio. Ambos lucharon hasta quedar prácticamente sin fuerzas. Kanao acumuló numerosas heridas y tuvo que recurrir a su técnica ocular secreta, mientras Tanjiro también terminó gravemente herido. Pero aquella aura oscura continuaba rodeándolo. La respiración demoníaca seguía dándole fuerzas. Todo el esfuerzo de Kanao era en vano. Tanjiro era demasiado fuerte, y en un instante consiguió asestarle un ataque mortal, así que Kanao cayó, perdiendo el combate y su vida. Tanjiro comenzó a reír descontroladamente por haber conseguido su venganza, hasta que una puerta apareció repentinamente bajo sus pies. El suelo desapareció y Tanjiro cayó directamente al castillo infinito. Quedó tendido en el suelo, todavía cansado por su enfrentamiento contra Kanao. Lo primero que vio Tanjiro dentro del castillo fue a Akasa, aquella tercera luna superior que aniquiló a su maestro Rengoku en el pasado. Entonces, sujetó nuevamente su katana y comenzó el combate. A pesar de sus heridas, la respiración demoníaca parecía otorgarle una fuerza completamente desproporcionada, y finalmente Tanjiro consiguió derrotar a Akasa. Pero desde cierta distancia, Douma había observado todo, y de un salto apareció detrás de Tanjiro. Pero ese ataque sorpresa no sirvió de nada, porque en unos segundos Tanjiro le cortó la cabeza a Douma. Él ya sabía que estaba siendo observado, por lo que Douma fue una presa fácil. Solamente quedaban Nakime, Kokushibo y Muzan, y al ver que aquel mocoso había eliminado a la tercera y segunda luna superior relativamente fácil, los tres demonios restantes decidieron pelear juntos. Esta era una de las escenas más épicas del capítulo secreto, un enfrentamiento sin precedentes, pero a pesar del gran poder de Kokushibo, a pesar de la gran regeneración de Muzan, y a pesar del control del castillo de Nakime, aún así no pudieron vencer al Tanjiro demoníaco. Tanjiro, en un movimiento rápido, cortó la cabeza de Kokushibo y Nakime, pero antes de que Nakime sea desintegrada, de alguna extraña manera logró robar el poder de controlar el castillo infinito. Entonces, como afuera era un día soleado, utilizando su nueva habilidad, Tanjiro manipuló al castillo para expulsar a Muzan al exterior. Muzan fue desintegrado bajo la luz del sol. Tanjiro se quedó solo, entonces volvió a mirar directamente hacia la pantalla. Aquella misma mirada perturbadora, aquella misma sensación de que podía ver a la persona que se encontraba al otro lado. Finalmente levantó su katana y acabó también con su propia vida. El joven Kotaro permaneció completamente pálido. No podía reaccionar y después de casi una hora viendo aquella versión grotesca y completamente alterada de una serie que asociaba con buenos recuerdos, ni siquiera sabía qué pensar. Pero entonces se dio cuenta de algo. El episodio todavía no había terminado. La imagen regresó lentamente. Genya caminaba hacia la residencia del patrón y al llegar quedó horrorizado ante lo que encontró. La escena cambió después a la mansión mariposa. Tengen Uzui había llegado acompañado por sus esposas. Allí encontraron el cuerpo de Kanao. Suma entró más profundamente en la mansión y descubrió lo que había ocurrido con Aoi, las niñas y Murata. Ninguno de ellos sabía quién había sido responsable. Poco después, varios Kakushi comenzaron a inspeccionar los alrededores, y no demasiado lejos encontraron también el cuerpo de Tanjiro. Al observar el escenario y no conocer todo lo que realmente había sucedido durante aquel incidente, los sobrevivientes llegaron a una conclusión completamente equivocada. Creyeron que Muzan había aparecido para atacar a la cofradía, creyeron que él había provocado toda aquella masacre, y creyeron que Tanjiro había sido el único capaz de detenerlo. Para ellos, Tanjiro Kamado se había marchado de este mundo como un héroe. Nadie descubriría que él había sido el verdadero responsable de esa tragedia. La imagen comenzó a desenfocarse lentamente, cada vez más, hasta desaparecer por completo, y así terminó el episodio. Cuando el episodio terminó, el joven Kotaro permaneció durante varios segundos completamente inmóvil frente a la pantalla, pero al momento de reaccionar, retiró el disco del reproductor de su Xbox, salió rápidamente de la casa y lo arrojó lo más lejos que pudo, intentando deshacerse de él para siempre. Cuando regresó, cerró la puerta y volvió a sentarse en el sofá. Respiró profundamente. Por fin había terminado, o al menos eso era lo que él quería creer. Pasaron unos minutos en completo silencio, hasta que, de repente, el teléfono de la casa comenzó a sonar. A esas horas de la noche no esperaba ninguna llamada. Sus abuelos todavía no habían regresado y, por un momento, pensó que quizá eran ellos intentando comunicarse. Impulsado por la curiosidad, tomó el teléfono y contestó, pero no hubo respuesta, solamente silencio. Kotaro esperó unos segundos y entonces una voz profundamente perturbadora comenzó a hablar al otro lado de la línea. Hay algo que debes saber. Estuve
observándote desde el momento en que comenzaste a ver la televisión. Siempre supe que estabas ahí, mirando la temporada secreta. Todo esto fue hecho para ti, para acercarme poco a poco a tu mente y a tu alma. Sé que ahora mismo estás asustado. Sé que una parte de ti desearía no haber visto jamás ese disco, pero por ahora me despediré. Has llegado lo suficientemente lejos, pero recuerda una cosa. Si vuelves a ver cualquier capítulo de Demon Slayer, serás llevado al infierno. La llamada terminó y Kotaro permaneció con el teléfono en la mano durante varios segundos. No sabía qué pensar, ni siquiera sabía si aquello realmente había ocurrido, pero desde esa noche nada volvió a ser igual. Con el paso de los días, el miedo no desapareció. Por el contrario, empeoró. Cada vez que alguien mencionaba Demon Slayer, su mente regresaba inmediatamente a aquellas imágenes perturbadoras del Tanjiro demoníaco. Y sobre todo, la voz del teléfono. No importaba cuánto intentara olvidarlo, siempre terminaba pensando en lo mismo. Poco a poco comenzó a sentir que estaba perdiendo la cordura. En algunos momentos llegó a preguntarse si debía buscar ayuda psicológica. En otros, la desesperación era tan grande que pensamientos mucho más oscuros atravesaban su mente, pero nunca se atrevió a contarle la verdad a nadie, ni a sus padres, ni a sus abuelos. Estaba convencido de que no le creerían. ¿Cómo podría explicarles que todo había comenzado por un misterioso disco de anime comprado a un desconocido en medio de un callejón? Probablemente pensarían que estaba loco, o que simplemente había desarrollado un trauma absurdo por culpa de una serie animada, así que decidió guardar silencio. Pero las cosas nunca mejoraron. Cuando salía de casa durante la noche, tenía constantemente la sensación de que alguien lo observaba, una presencia, algo siguiéndolo desde algún punto de la oscuridad. Quizá solamente era su imaginación, quizá todo aquello había conseguido afectar su mente mucho más de lo que quería admitir, o quizás realmente había algo detrás de él. Cada vez que pensaba en Demon Slayer, aquellos buenos recuerdos quedaban enterrados bajo las imágenes de esa supuesta quinta temporada. El tiempo continuó pasando, aproximadamente un año, y finalmente llegó el estreno de la primera película de Demon Slayer, El Castillo Infinito. Todos hablaban de ella, aparecían imágenes, avances y comentarios por todas partes. Pero el joven Kotaro se negaba a verla, ni siquiera quería observar un fragmento, porque, aunque una parte de él sabía que probablemente todo aquello había terminado aquella noche, otra parte todavía recordaba perfectamente la advertencia que escuchó por teléfono. Si vuelves a ver cualquier capítulo de Demon Slayer, serás llevado al infierno. Así que decidió no arriesgarse. Hasta el día de hoy, Kotaro continúa preguntándose quién era realmente aquel hombre del callejón, de dónde había salido aquel disco, quién había realizado ese episodio, y sobre todo, cómo aquella voz sabía que él lo había estado viendo. Tal vez jamás obtenga una respuesta, quizá sea mejor así, porque algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Bueno, ¿qué tal les pareció esta historia? Debo admitir que es buena, me gustó bastante y recuerden visitar el video original del canal Mr. Reigns. En la descripción y en el comentario fijado está su canal para que vayan a apoyarlo y darle gracias por haber escrito esta buena creepypasta. A pesar de que estuvo entretenida, hubo algunos detalles que no me convencieron de todo. Sé que no es para tanto, pero quisiera platicarlo con ustedes. Y fue la batalla de Kanao y Tanjiro, ya que se supone que la respiración demoníaca le otorga a Tanjiro el poder suficiente para derrotar a las lunas superiores y a Muzan. Entonces a mí no me hace sentido que Kanao pueda aguantarle y seguirle el ritmo al Tanjiro demoníaco en una pelea. Si ya vimos cómo de un solo ataque eliminaba a los pilares y a las lunas superiores, entonces eso podemos considerarlo una incoherencia. Además que el Tanjiro de esta historia fue corrompido muy fácilmente. Considero que un mejor argumento podría ser que en vez de buscar venganza contra sus amigos por esas alucinaciones, lo más coherente era que Tanjiro acepte el poder de la respiración demoníaca para vencer a Muzan de una vez por todas. A fin de cuentas, esa era la premisa al inicio de esta creepypasta, que este nuevo maligno poder sea demasiado fuerte que termine corrompiendo a Tanjiro y provocando el desastre que vimos a lo largo de la historia. En fin, son simples detalles que no son tan graves. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia, tus teorías o si tú mismo tienes alguna otra historia de terror de Demon Slayer. Y si quieres conocer otras dos creepypastas donde Tanjiro se convierte en un monstruo gigantesco y donde Inosuke es poseído por un fantasma y además es líder de un ejército de zombies, haz clic en el video que la flecha roja señala. Nos vemos ahí.